Tenemos esos maestros que son los que tienen esa habilidad, sobre todo el maestro de preescolar, tiene esa habilidad para el material didáctico, para la relación con los niños, eh, pero de nada nos sirve todo eso si no tenemos actitud. Porque, por ejemplo, algo que es bien importante es el hecho de querer hacer las cosas. Y puede ser que aquí tengamos maestros de escuelas rurales, de escuela unitaria, que todavía existen, de colegios, donde muchas veces la falta del recurso hace que el conocimiento y la habilidad queden un poco atrás y que sea más por actitud que se atiende a los niños. Yo creo que la mejor forma de graduar a un maestro es poder trabajar en el área rural y en una escuela pública donde no hay nada y donde todo lo tiene que dar el maestro, lo tiene que dar el maestro. Y los maestros rurales en un gran porcentaje son más actitud que conocimiento y habilidad. Afortunadamente ahora tenemos muchos espacios para adquirir conocimientos, para aprender habilidades, pero debemos seguir fortaleciendo la actitud. Y algo que es bien importante es que la actitud nos va a servir para esta segunda fórmula, donde estamos hablando de actitud más valores. Cuando yo a la actitud le imprimo valores, esto me va a dar como consecuencia la inclusión. Y nosotros necesitamos una educación inclusiva. Y cuando hablamos de inclusión no estamos hablando de discapacidad. La discapacidad es parte de la inclusión. Pero cuando hablamos de inclusión es que todos tengan acceso a la educación y que nuestros salones de clase, nuestras escuelas se conviertan en espacios abiertos donde todos tienen un espacio. Entonces es bien importante el tomar en cuenta que cuando yo hago un grupito dentro de mi salón de clase, los que van más adelantados, los que medio le atinan y los que definitivamente no, lo que no estoy haciendo yo es haciendo inclusión. Y estoy hablando de antivalores. Y tengo una mala actitud, porque yo tengo que tener presente y tengo que tener bien claro que cada uno de nosotros es diferente y por lo tanto nuestros tiempos de aprendizaje son diferentes. Nuestros métodos, nuestros canales de aprendizaje son diferentes. Y aquí entran las inteligencias múltiples. Pero también es importante porque entonces yo como maestro tengo que tener presente y abarcar todo ese tipo de, toda esa gama de metodologías, de canales de aprendizaje en mi enseñanza. Debo de pretender siempre tener salones inclusivos. Y sigo insistiendo, si nosotros no trabajamos desde los más pequeños, vamos a tener como hoy en día instituciones públicas exclusivas, que excluyen, no que incluyen. Instituciones públicas donde no hay ventilación, no hay buena iluminación, donde hay mucha gente en poquito espacio, donde hay personas de tercera edad que tienen que subir 7 pisos con gradas. ¿Por qué? Porque a las autoridades y a los que dirigen, en este caso algunas instituciones públicas y privadas, no les interesa el tema de que todo mundo pueda tener acceso. ¿Ya? Entonces, pero eso es por la falta de valores y por una actitud que no fue bien trabajada y que por lo tanto no nos da un espacio de inclusión. Acuérdense ustedes que cuando hablamos nosotros de inclusión, ahorita, de hecho, hace un par de semanas estuvo en Sololá el primer congreso del diseño universal del aprendizaje, y ese diseño universal del aprendizaje básicamente nos habla de inclusión, como un acceso universal. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer, universalizar nuestro salón de clase. Y pues yo no soy maestro preprimaria, pero he de reconocer que el maestro de preescolar es el experto en universalizar la educación. Es por eso
que ustedes creo que me darán la razón, ese paso entre la preprimaria y la primaria es catastrófico para nuestros niños, se pierde muchísimo. ¿Por qué? Porque la primaria no está universalizada como lo está la preprimaria, entonces se pierde. El niño que viene de un ambiente que es muy grato, donde tiene acceso a muchas cosas, donde se le respeta su nivel de aprendizaje, sus tiempos de aprendizaje, entra a un sistema que ya es rígido, donde ya el primer día le dejan 10 planas al niño. Y ojo, con esto quiero hacer un paréntesis, quizá más adelante lo vuelva a abordar, pero la maestra y el maestro de preescolar no están obligados a enseñar a leer y escribir. El maestro de preprimaria enseña todas las habilidades básicas y puede dar una inducción a la lectura y a la escritura. Pero la lectura y la escritura per se, como tal, no se enseña en preprimaria. A veces lo que sucede es de que los establecimientos privados, con tal de ganar un poquito de más estudiantes, ofrecen muchas cosas. Y el sistema educativo pretende que la maestra de preescolar le enseñe a los niños lectura y escritura completa y que cuando lleguen a primero primaria vayan leyendo y escribiendo perfectamente. Esa es tarea del maestro de primero. Y por eso yo siempre, en las oportunidades que he tenido de trabajar con maestros, que ha sido muchas, y cuando trabajo con maestros de preprimaria o cuando hay un evento de maestros de preescolar, siempre digo, inviten a los de primero. Es más, inviten a primero y a segundo. Ese primer ciclo de la primaria debe estar completamente involucrado con la preprimaria, porque deben de entender cuáles son los procesos que trae el niño. ¿Ya? Y entonces, el diseño universal del aprendizaje, que tiene una metodología específica, pero que básicamente es universalizar la educación donde todo el mundo tenga acceso, lo que pretende es eso, que los niños puedan ser libres y lo otro, que tengan aprendizajes significativos. Y el aprendizaje significativo, particularmente yo lo defino que solo se aprende lo que provoca alegría. Y ese es un aprendizaje significativo. La escuela, el área de preprimaria es alegre. Y por eso es que a veces nos molesta a nosotros cuando llega el maestro de educación física, quienes tienen la suerte de tenerlo, porque rompe con el esquema. Los niños principian a gritar física, porque para ellos es una de las clases más alegres, es una clase significativa. Y lamentablemente, ni uno ni otro saben la importancia que tiene. La educación física, pero en este caso la actividad física, se complementa con el aprendizaje de la lectura y escritura. Si yo como maestro de preescolar trabajo separado, si hay maestro de educación física donde yo laboro, trabajo separado de la educación física, estoy perdiendo un recurso valiosísimo. Y si yo, maestro de educación física, no trabajo junto con el maestro de grado, también estoy arando en el mar, porque estoy yéndome para un lado totalmente diferente. Yo complemento al maestro de grado y yo, maestro de grado, complemento el trabajo de la actividad física o de la educación física. Entonces, partiendo de estas dos fórmulas, ¿se dan cuenta ustedes cómo la actitud nos lleva a la universalización del aprendizaje? Entonces, nosotros básicamente trabajamos lo que es la inclusión. Y les decía, no es solo discapacidad, es raza, es género, es ubicación geográfica. Y ahí es donde yo tengo que hacer ese énfasis. La actividad física no es una competencia, es una oportunidad de desarrollo. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es el conocimiento y vamos a ver también algunas acciones o conocimiento y habilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer énfasis en algunas cuestiones muy, muy puntuales. Uno es el efecto Mateo.
Para Vygotsky, Maturana y Brunner, estos autores, para ellos el efecto Mateo dice que son las etapas de maduración que han transcurrido existiendo estudiantes que no han logrado consolidarse en la lectoescritura. Y dicen que se debe al poco desarrollo de la parte neural y psicológica. Es decir, la comprensión de lo que la persona hace. Pero en otras palabras, el efecto Mateo, que si ustedes lo buscan, efecto Mateo en educación, el efecto Mateo dice que está tomado de una cita bíblica, que es Mateo 13:12, que dice que a los que tienen mucho se les dará, pero a los que tienen poco, incluso lo que tienen, se les quitará. ¿Qué significa esto? Que hay estudiantes que dicen que no logran consolidarse en la lectoescritura por el poco desarrollo. Si yo no trabajo desarrollo, si yo no trabajo las habilidades básicas desde pequeño, los niños van a crecer y junto a ellos van a crecer esa falta de consolidación. O sea, dicho de otra forma, por ejemplo, un niño que tiene dislexia y que no fue tratado en los primeros años, a un niño que no se le enseñó la lectura y escritura con la metodología adecuada, va a crecer. Y nosotros tenemos adultos, tenemos jóvenes de básico, muchas veces nosotros mismos con problemas de lectura. Otro ejemplo muy claro es la lateralidad. Si yo no trabajo la lateralidad de una forma que pueda consolidarse en el niño, nos pasa lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando nos dicen a la derecha, tenemos que pensar mentalmente nosotros en silencio cuál es nuestra derecha, identificar. Muchas personas mueven hasta la mano para saber cuál es la derecha. ¿Por qué? Porque no hay una consolidación desde pequeño y ese es un problema o ese es un efecto Mateo que se da, en este caso, con la lateralidad. Pero podemos hablar entonces de la ortografía, podemos hablar de la conciencia fonológica, cuando yo pronuncio palabras incorrectamente, veníamos, teníamos, haiga, había, hubieron. Ese es un problema de conciencia fonológica. Me lo enseñaron mal de chiquitos y yo crecí con ese problema y ya de adulto estoy hablando de forma incorrecta. Por ahí salió uno de estos días ahí un meme de todavía, ¿ya? Una pronunciación algo otros que hacen personas adultas, pero es puro efecto Mateo. Es un aprendizaje que se consolidó mal. ¿En dónde? En preescolar. Y ojo con esto. Probablemente muchos maestros de primaria reciben niños que no hacen preescolar. Y es todavía mucho más difícil el trabajo en la primaria. Por supuesto, no reconocen el buen trabajo que se hace con el niño que ya pasó preescolar, por lo menos en preprimaria 3, que sería preparatoria, ¿ya? Y que entonces ya llevan ciertas etapas, ya llevan ciertas habilidades y es mucho más fácil la primaria. Muy bien. Para el niño jugar es cosa seria y eso es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Para el niño jugar es cosa seria y entonces algo que es bien importante es que, lo decía anteriormente, la actividad física no es igual a educación física. El niño necesita actividad física y necesita actividad física controlada con un objetivo y necesita actividad física libre, de recreación. La educación física debería de hacerlo, pero lamentablemente no se hace. Por otro lado, el Ministerio de Educación todavía considera que la educación física no es importante, por eso la cobertura es mínima y maestros de preprimaria, sobre todo del sector oficial, se darán cuenta y sabrán que educación física a nivel de preprimaria en el sector oficial son realmente pocas, muy pocas las escuelas que cuentan con un maestro de educación física que por lo menos un día vaya y atienda a los niños. Pero entonces ahí es donde tenemos que nosotros de alguna manera influir, porque no se trata la educación física de entretener a los niños o solo jugar,
Se trata de que a través de la educación física se desarrollen esas habilidades. Por eso yo hago el énfasis en la actividad física y no en la educación física. Porque alguien me puede decir, sí, pero yo no tengo maestro de educación física. Mis niños no hacen educación física. Y no, es la actividad física que usted, maestro, es el que tiene que hacer. Porque esto lo debería de traer el niño desarrollado de su casa. Acuérdense ustedes que el hilo conductor de la vida es la actividad física, es el movimiento. Al niño de bebé se le pega para que llore y el llanto es un acto reflejo, es un acto físico. Le hacemos cosquillitas en la palma de sus piecitos para que el niño mueva sus dedos. Ese reflejo es un reflejo físico y eso nos da a nosotros la pauta de un buen desarrollo en el neonato, en el niño que está naciendo. ¿Cómo puedo saber yo si alguien ya no tiene vida? Lo muevo o miro si se mueve, si se mueve con la respiración. Si no se mueve, si no siento el pulso, ya no tiene vida. El hilo conductor de la vida es actividad física. Y entonces, no se vale dejar sin recreo. Si hay educación física, no se vale dejar sin educación física. No se vale dejar sin participar a un niño en actividades físicas. ¿Por qué? Porque esta es la manifestación más clara de la violencia que hay en las escuelas. Hablamos del bullying que se hacen entre los mismos compañeros, pero nosotros muchas veces como papás y como docentes somos los que provocamos esta violencia a través de limitar a los niños a hacer actividad física. Si el niño no vino ayer a clase, si tiene que ponerse al día, que se ponga al día en otro momento, pero no en el recreo, no al momento de la educación física o al momento de la actividad física. Porque eso, el limitar, yo estoy en ese momento atentando contra los derechos del niño. El niño tiene un derecho humano a la recreación y esos son los momentos de recreación en la escuela. Ojo con eso, maestros y maestras. Nosotros podemos desde un principio evitar esa violencia en las escuelas o nosotros podemos imponer, implantar un sistema, un modelo violento de educación, que es lo que nosotros realmente necesitamos abolir. Y para eso, una de las sugerencias es trabajar el programa de escuela para padres. ¿Por qué? Porque yo como papá necesito saber el por qué el niño juega mucho en la escuela. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces llega la directora, el director y nos dice, señor, profe, mire, ya no lo saque tanto al patio porque los papás se quejan. ¿Ya? Entonces, mejor juegue adentro del salón de clase, igual se van a quejar, pero no, yo tengo que hacerle entender al padre de familia que mientras más juego, más desarrollo cognitivo estoy provocando en el niño. Y entonces es mucho más fácil adquirir los conocimientos académicos que más adelante voy a pretender. ¿Por qué? Igual, más adelante yo voy a explicar qué relación tiene todo esto. Pero entonces, la Escuela para Padres es un programa importantísimo. Pues en algunos momentos yo he tenido la oportunidad de hacer diseño de escuela para padres para algunos establecimientos. Y ojo con esto, el diseño de escuela para padres tiene que tener mucho en cuenta el contexto de los padres. ¿Por qué? Porque si no, resulta que es una plática aburrida para los papás que solo se ven obligados a llegar porque si no, no les entregan las notas de los niños. Pero creo yo que más allá de eso, debemos de buscar el convencer a través de actividades con padres de familia a nuestros niños. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Igual he tenido la suerte de participar y hacer diseño en algunos centros educativos y a nivel comunitario de actividades físicas con niños de preescolar acompañados de sus papás. Tuvimos la experiencia en San Andrés Chicaj, Baja Verapaz, con todos los niños de preprimaria a nivel del municipio para un festival de habilidades básicas y un festival de mini atletismo. Y esto fue a través de la supervisión educativa y la municipalidad. Pero también, por ejemplo, en Melchor de Mencos tuvimos la participación en una capacitación que se fue a dar
a un centro educativo privado y era privado municipal, estuvo el alcalde, le gustó y al final él hizo un festival comunitario de actividad física, donde los barrios tenían que participar, con equipos integrados desde adulto mayor hasta niños. Y en San Miguel Chicaj, el niño de preprimaria podía participar si llegaba con uno de sus papás. Entonces, aquí yo puedo hacer para un día de la familia, actividades, un rally, pero donde no sea solo para los niños o solo para los papás, sino que hacerlo universalizándolo. Papá e hijo participando. Para Villamizar, que en 1998 más o menos dice que el desarrollo ayuda para una ubicación espacial. Y aquí es algo bien importante porque el principio es una manera egocéntrica. El niño se compara con los demás y con los objetos y las cosas que están a su alrededor. Y esa es la forma en que el niño principia a percibir el espacio. Nosotros enseñamos el aquí, allá, cerca, lejos, izquierda, derecha, arriba, abajo. Estoy enseñando lateralidad, estoy enseñando equilibrio, estoy enseñando percepción, figura, fondo, tanto visual como auditiva, kinestesia. Pero esto, ¿qué es? Hay dos leyes muy importantes. Hay una ley que se llama cefalocaudal y una ley que es la proximodistal. La cefalocaudal, que es la primera ley que se cumple en los niños, que nos dice que el desarrollo se da de la cabeza a los pies, como bien lo decía el Rana cuando cantaban, ¿verdad? De la cabeza a los pies. Así es como se desarrolla el niño. Y es bien importante que, digamos, esto puede ser en doble vía, de los pies a la cabeza, como dice otra canción, o de la cabeza a los pies. Así es como se va logrando el desarrollo para que el niño neurológicamente pueda alcanzar esa madurez. Cuando el niño ha alcanzado esa madurez y supera la ley cefalocaudal, pasamos a la ley próximo-distal. Y el desarrollo va de una dirección del centro hacia afuera, que era lo que veíamos anteriormente, donde decía que es una manera egocéntrica, ¿ya? Comparándose así con los demás objetos. ¿Por qué? Porque el centro de atención es el niño. Y entonces, todo lo que salga de sus extremidades es una aproximación de su cuerpo. Muchos de los chiquitos tienen a veces el miedo de que si ya no miran a su mamá, para ellos su mamá ya no existe. O hay una etapa donde el niño llora y se siente aturdido porque qué pasaría si se muriera o si se va su mamá y se queda ahí solito. Por eso es bien difícil a veces ese rompimiento o ese corte de ese cordón umbilical, de ese apego cuando el niño va por primera vez a la escuela y que después la maestra o el maestro se convierte en el sustituto del padre que ya no mira y entonces ese lugar lo toma el maestro o la maestra. Cuando hablamos de la ley próximo-distal, todo lo que sale a través de sus extensiones, que en este caso son las extremidades, o a través de su comunicación verbal, es una extensión de él mismo. Y eso es importante porque la escritura es una extensión del niño. Y por eso debemos de respetar las etapas de la escritura. En algún momento, si alguien lo desea, pues yo tengo un taller que es precisamente eso y principiamos con el garabato. Y el garabato es la primera fase de la escritura, cuando el niño descubre que con un palito o que con un crayón puede hacer símbolos, puede hacer sus jeroglíficos. Aquí lo que estamos haciendo es teniendo una extensión de comunicación de parte del niño. Por eso es que cuando el niño encuentra un lápiz, raya paredes, raya todo lo que se le pone en la casa, en la escuela. Las escuelas deberían de tener una pared para que el niño raye, porque los directores y a veces los docentes pretendemos que las paredes en las escuelas estén intactas. Es por eso que después los baños se convierten en murales de expresión para los niños. Si yo tengo una pared, quizá al fondo de la escuela, pues por cuestiones de ornato,
pero donde el niño pueda ser libre de rayar, pintar, dibujar, vamos a ver que no vamos a tener ni escritorios ni paredes, sobre todo de baños, rayadas. Muy bien, entonces la actividad física me ayuda a alcanzar la cefalocaudal y la proximodistal. Y aquí estoy hablando básicamente yo de todo el proceso neurológico a través de el desarrollo tanto de la motricidad fina y de la motricidad gruesa, como también del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Todo esto lo alcanzo yo a través de actividades físicas. Muy bien. Los niños que hacen actividad física en forma regular tienden a comportarse mejor. Les resulta más fácil concentrarse en tareas importantes. Y una de las tareas importantes es el trabajo escolar. Muchas veces tenemos niños que necesitan pararse, correr, para ya después sentarse y poner atención a lo que les estamos diciendo. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros tenemos un canal de aprendizaje que va de lo general a lo específico, de lo concreto a lo abstracto, que más adelante lo vamos a trabajar. Y la actividad física constante, ¿en qué ayuda a los niños pequeños? A la resistencia y el desarrollo de músculos y huesos. Los patrones de sueño son muy buenos si hay actividad física. De hecho, para los adultos que van al gimnasio, que hacen actividad física, duermen mejor que los que no hacen actividad física. Mejora la motricidad fina, el equilibrio, las destrezas y flexibilidad. Y con esto quiero hacer también aquí un pequeño paréntesis. La motricidad no va aislada. Yo no enseño primero motricidad gruesa porque uso solo motricidad gruesa y después motricidad fina. La motricidad gruesa me lleva como consecuencia a tener motricidad fina. Van íntimamente relacionadas. Habilidades sociales, hábitos saludables en la etapa adulta. La actividad física nos da una visión positiva de la salud, peso y dieta. Y lo que también es bien importante es más confianza en sus capacidades, la autoconfianza. El niño es capaz de hacer muchas cosas. Por eso es que yo insisto, la actividad física no es igual que la educación física. Muchas veces la educación física lo que nos lleva es a competencia. La actividad física no. La actividad física es una actividad libre, universal. Por eso hablo yo del diseño universal del aprendizaje, donde todo mundo tiene la posibilidad de participar. Perdonen si hablo yo de muchas cosas, pero igual desarrollo yo varios talleres sobre este tipo de actividades donde tomé como base el mini atletismo, que es un programa de atletismo de la Federación Internacional y que Educación Física lo trabaja, pero el mini atletismo como un proceso de aprestamiento para lectura y escritura. Y entonces cada uno de esos ejercicios tiene una razón válida de ser que a nosotros como docentes nos sirve para enseñar lectura y escritura. Pero eso también da autoconfianza. Entonces, importante de 3 a 5 años, porque es más o menos el rango de edad que muchos autores toman a nivel de preescolar. Pero dice que los niños en este rango de edad por lo menos tienen que pasar 3 horas al día en actividades físicas, rondas, cantos, el jugar modelaje, el rasgar, todas esas son actividades físicas, pero es importante que yo considere lo que les decía anteriormente, la actividad de la motricidad gruesa me tiene que llevar como consecuencia a la motricidad fina. Entonces, yo no puedo poner actividades de motricidad fina si no trabajo la motricidad gruesa, porque no estoy trabajando la segmentación. Tengo otro taller que se llama 8 razones de por qué gatear, donde trabajamos pura segmentación. Y que esto nos sirve para el proceso de enseñanza de lectura y escritura. Y se deben de incluir los ejercicios aeróbicos, divertidos como correr, atrapar, lanzar. Y cuando hablamos de aeróbicos son ejercicios que nos permitan manejar respiración, manejar pulso cardíaco, donde nosotros tenemos que tener en cuenta que pueden haber niños, sobre todo, por ejemplo, si tengo un niño con síndrome de Down, que hay ejercicios que al niño le pueden provocar cierto tipo de
complicaciones, porque el niño con síndrome de Down es un niño que regularmente tiene una afección cardíaca, pero ahora cada vez más tenemos niños que en teoría yo los veo bien de salud y que pueden tener una afección cardíaca. Entonces, cuando yo hablo de los ejercicios aeróbicos, cuando yo hablo de correr, de lanzar, de atrapar, tengo que tener cuidado y conocer bien a nuestros niños. Por eso es que yo digo, no se trata la actividad física de entretenerlos y que jueguen. No, ese juego tiene que estar controlado. Yo tengo que conocer a mis alumnos. Y aparte de dormir, que debería ser el único momento en que el niño esté inactivo, no podemos permitir nosotros periodos prolongados de inactividad, sobre todo en los niños de preescolar. Esto es importante que el padre de familia lo sepa. ¿Por qué? Porque si yo hago una escuela para padres y la charla va a durar como 2 horas, hora y media, como me va a tocar a mí, seguramente alguno de ustedes ya se está durmiendo, vamos a tener adultos que se nos duermen, probablemente tengamos niños que se nos duermen, porque tenemos periodos prolongados de inactividad física. Muy bien. Las personas, para poder aprender, siempre requieren de una experiencia previa. Situaciones que ellos ya han vivido y que les ha servido. Esa es también otra forma de hablar del aprendizaje significativo. Lo que yo aprendí, que viví y que me dejó una marca y que me va a servir. Por eso es que cuando yo le digo al niño pequeño, no corras, que te vas a caer, el niño no lo entiende hasta que se cae. Si yo le digo al niño, no toque esto porque está caliente, el niño va a entender que es que esté caliente hasta que él se queme. ¿Por qué? Porque eso le va a servir más adelante como una experiencia previa. Cuando yo le diga, no toque porque está caliente, el niño ya va a saber que es algo caliente porque quema, ya tuvo la experiencia previa. Entonces, la lectoescritura comprende un proceso madurativo continuo y secuencial que es pura experiencia previa. Yo no sé si ustedes han escuchado a estos autores, Condemarín, Chadwick y Milicic. Sobre todo Mabel Condemarín, que es una de las mentoras de preprimaria más famosas a nivel de Latinoamérica. Esta maestra chilena habla mucho de la actividad física para procesos de lectoescritura. La lectura emergente, que son 8 pasos, toda tiene actividad física, pero Mabel Condemarín tiene un método fascinante de enseñanza de lectura y escritura, el método gestual. Yo tengo un taller de método gestual que nos enseña y hace que los niños chiquitos, les estoy hablando de niños de 4, 5 años, en 3 semanas aprendan a leer y escribir y corrigen ortografía. Pero es un método gestual, es puro juego. Más adelante probablemente podamos algún día compartirlo. Pero entonces, la lectoescritura dice que responde a un proceso madurativo, continuo y secuencial. Ojo con esto. Este no es el tema, pero los procesos de crianza y de los procesos de crianza afectiva, los procesos de crianza donde yo en la casa estoy trabajando valores, estoy trabajando comunicación, me ayudan a que todos estos procesos madurativos, continuos y secuenciales sean de aprendizaje significativo en los niños. Por eso es de importancia que ustedes trabajen en escuela para padres, donde el niño tiene que saber que su papá entiende qué es lo que está haciendo y el papá entiende qué es el proceso, qué es la etapa que el niño esté viviendo. ¿Por qué? Porque el regaño, el castigo, el condicionamiento que tiene que dar el padre de familia tiene que ser proactivo. Tiene que ser en función de mejorar, no en función de castigo. Y por eso es que los niños de una misma edad tienen un momento diferente para el aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son diferentes los niños, por esas variaciones individuales. Y por eso cuando yo hablo del diseño universal del aprendizaje, de esa universalización es porque todos somos distintos, por lo tanto, todos aprendemos en forma y en tiempo diferente. Y eso lo tiene que entender también el padre de familia. Y eso lo tiene que entender también nuestro director.
Y eso lo tiene que entender también el maestro de educación física y por eso nos tiene que apoyar. Y eso lo tengo que entender yo, maestro de grado, y por eso tengo que apoyar a la clase de educación física si se tiene. Es importante que entendamos que nuestros niños van a aprender cada quien en su momento, a su manera. Por eso es importante que en la preprimaria no enseñemos a leer y escribir. Si aprenden, qué bueno. Ahora, si no tenemos otra opción, yo les recomiendo el método gestual de Mabel Condemarín pues podemos arreglarlo y hacer la capacitación en su centro escolar y eso puede ayudar a que el niño entonces aprenda mucho más fácil y casi que al mismo tiempo el grupo completo a la lectura y la escritura. Muy bien. Con la actividad física yo estoy trabajando toda esa parte fisiológica y los procesos cognitivos, entre ellos la atención, la percepción, la comprensión, la memoria en todas sus modalidades, memoria motora, memoria auditiva, memoria corto, a mediano, a largo plazo. Todo eso se adquiere a través de la actividad física. Y hay ejercicios y actividades lúdico-recreativas. Aquí entra en juego la actividad física, ¿ya? De manera intencionada hacia conseguir lo que es la lectura y escritura, el aprendizaje de la lectura y escritura. Es bien importante entonces que yo hable con mi maestro de educación física para que él sepa qué es lo que yo estoy trabajando, porque probablemente yo voy a tener un niño que, pues digamos, es muy común que los niños en preprimaria rompan la hoja cuando borran o calcan la hoja porque escriben muy duro. Eso es tono muscular. ¿Y cómo corrijo el tono muscular? Con actividades en la clase de educación física. Pero si mi maestro de educación física no sabe que lo que él hace es importante para que el niño escriba bien, pues el maestro de educación física nunca lo va a tomar en cuenta en su programa de educación física. Ojo, hay un CNB que, bueno, anteriormente se creía que la educación física tenía un CNB diferente al de la escuela primaria. El CNB de la preprimaria nos habla de la lectura emergente. Y en la lectura emergente todo lleva actividad física. O sea, la clase de educación física está inmersa en todo el currículum nacional base. Y probablemente con los términos técnicos de educación física no puede empatarlo con los términos técnicos de la clase normal a través del CNB. Pero puedo hacer mis variantes, esa libertad de cátedra la tengo que convencer a mis supervisores, a mis directores, que lo que estoy haciendo es porque responde a una educación intencionada, que lo que me busca es lo que pretenden todos en la preprimaria, que aprenda a leer y escribir. ¿Ya? Otro ejemplo, muchas veces se castiga al niño porque trabaja sucio. Y lo que sucede es de que el niño lo que no tiene es un proceso madurativo de segmentación, donde, por ejemplo, el niño a la hora de estar escribiendo, me escribe así, con el brazo pegado al cuerpo. O muchas veces la segmentación no se da y el niño me escribe así, pero mueve al mismo tiempo su otro brazo. ¿Qué me pasa con esto? Cuando el niño trabaja sucio es porque mueve su bracito sobre la hoja del cuaderno y el sudor hace que se corra el lápiz y por eso trabaja sucio. Eso se consigue a través de la actividad física. Si tengo maestro de educación física, es ahí donde yo consigo este tipo de situación madurativa. Por eso se habla de esa educación intencionada. Y lo ideal es que tengamos también recreos controlados, donde el recreo también pueda tener un objetivo. Está bien momentos libres donde el niño corra o se quede sentado, pero de ahí en adelante los recreos tienen que ser también controlados, con actividades previamente organizadas.
Si es un colegio, si es una escuela donde los niños chiquitos salen al mismo tiempo que niños más grandes, eso me ayuda a evitar ese tipo de accidentes que muchas veces se da en los recreos. Muy bien, vamos a seguir. Si hay alguna pregunta, por favor. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de factores físicos, estos se dividen en dos. Los factores físicos me van a ayudar, uno, a una percepción visual normal. Y aquí lo estoy hablando desde el punto de vista de lectura y escritura. Cuando el niño desplaza su mirada suavemente de izquierda a derecha para la lectura. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en la iglesia o en algunos actos, nosotros vemos gente que para leer mueve la cabeza, ¿ya? Y que cuando termina el renglón regresa la cabeza como que si fuera de los carros de las máquinas de escribir de antes, cuando eso solo se tiene que hacer a través de los ojos, solo tengo que mover mis ojos de izquierda a derecha. Eso se llama barrido de retorno. Ese movimiento suave de la mirada de izquierda a derecha o el barrido de retorno se adquiere con actividad física, no de otra forma. Es con seguimiento de objetos, por eso son importantes los móviles en los bebés, o que yo agarre una linterna y que haga que el niño pueda estar siguiendo la luz con su vista. Al principio el niño lo va a hacer con su cabecita. Un buen desarrollo normal conlleva a que en forma madura, el niño pueda ya no mover su cabeza, sino que únicamente mover sus ojos. Tenemos adultos con efecto Mateo que mueven la cabeza de un lado para otro cuando están leyendo. ¿Por qué? Porque no se trabajó en su momento esa habilidad. Y esto igual nos pasa, esa percepción visual normal es la que nos provoca, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, algunas veces nos pasa a nosotros que estamos escribiendo en el pizarrón y principiamos en un punto y terminamos en uno arriba o abajo. Escribimos torcido. ¿Por qué? Porque nuestra percepción visual normal no ha sido trabajada. Y entonces, yo me guío a través de mi vista y mi vista me engaña. Y entonces, según yo, voy en forma recta y lo hago en forma torcida. Eso se adquiere a través de actividad física. Y luego las percepciones auditivas, que son más difíciles de detectar. Pero, porque nosotros, a diferencia de la vista, nosotros sí podemos escuchar con uno o con el otro oído. De hecho, los diestros tenemos mejor desarrollado el oído derecho, pero no podemos ver solo con un ojo, ya mientras el otro esté enfocando en otra parte. Ya mi visión periférica, si bien es cierto, me permite poder ver. Si yo extiendo mis brazos y muevo mis dedos, yo tengo que ver, viendo para el frente, cómo se mueven mis dedos. Esa es la visión periférica, pero todo esto se adquiere a través de actividades físicas y me puede servir también como un test diagnóstico para poder establecer qué niños tienen alguna deficiencia o algún problema. Y cuando hablo de deficiencias, por ejemplo, un niño que tiene astigmatismo o un niño que tiene, por ejemplo, una alergia muy fuerte y que hace que su ojo esté constantemente segregando líquidos o cheles, ya, entonces yo puedo establecer una enfermedad o puedo establecer un niño que tenga una condición de baja visión o de poca audición, o un niño que necesite, porque por su falta de higiene tenga tapones de cerumen en sus oídos y no escuche bien, y donde yo tenga que tener a un niño porque no escucha o porque no mira bien, enfrente, más adelante en el salón, que hasta atrás. O sea, la actividad física también a mí me da un test diagnóstico de las condiciones de mis niños, sobre todo condiciones de percepción. ¿Y por qué es importante la visual y la auditiva? Porque al final el niño lo que mira y lo que escucha es lo que escribe y lo que habla. Aquí hay una relación directa entre comunicación, entre el lenguaje y entre la expresión. Dígase, lectura y escritura.
Muy bien. Estos movimientos kinestésicos son los que hacen que el niño pueda espacialmente, estructuralmente y a nivel de orientación situarse y que entonces pueda ser factible la lectura y la escritura. Para Torres, que es un autor, señala que la primera orientación espacial es una adquisición que implica dinamismo y desplazamiento, ya según los objetos de acuerdo al niño. Estamos hablando aquí de la ley céfalo-caudal y la primera fase de la próximo distal, porque el niño, de acuerdo a los objetos, sabe si está cerca o está lejos y tiene una ubicación en el espacio. Pero la segunda estructuración espacial ya es una disposición global, donde interactúan ya los elementos de su entorno, de su contexto. Y entonces aquí es donde yo ya principio a trabajar el desplazamiento, la orientación, el equilibrio, donde el niño puede tener la capacidad de desplazarse dentro del salón de clase y, digamos, tenemos muchos niños que caminan y se topan con el compañerito, con la mesa o con el escritorio del que está a la par y les botan las cosas. ¿Por qué? Porque el niño lo que no tiene es una buena condición espacial y tiene problemas todavía de desplazamiento y de equilibrio. Todo esto lo hago yo a través de la actividad física. Ojo con eso. La actividad física es la que me lleva a que el niño pueda tener todas las condiciones aptas para un aprendizaje cognitivo, porque a través de la actividad física yo hago ese desarrollo neurológico en los niños. Por eso es importantísimo el trabajo que hacen ustedes a nivel de preprimaria. Y es donde nosotros deberíamos de esperar que haya más gente involucrada, dígase directores, dígase maestros de clases especiales, dígase padres de familia. Si tienen ustedes algún niño que trabaja con maestra sombra, ese maestro sombra o maestra sombra debe estar en sintonía con ustedes para que hagan ese mismo trabajo. Entonces, cuando yo hablo de la lectura emergente, la orientación espacial, el sentido de ritmo, esa coordinación sensoriomotora que se hace a través de cantos, de rondas, ese aprendizaje general me lleva como consecuencia un aprendizaje específico que es la lectura y la escritura. Es más fácil leer que escribir. ¿Por qué? Porque la lectura no me requiere un acto motor, la escritura sí. Y por eso es que yo tengo que tener cuidado que el desarrollo neurológico esté de acuerdo para que el niño sea capaz de leer, pero también de escribir, porque es un proceso que no se separa. El niño que lee, escribe. Y el niño que escribe, lee. Es como el niño que camina. El niño que camina, corre. Y el niño que corre es porque ya camina. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y el predominio lateral es un proceso básico donde hay pocas personas que dominan los dos hemisferios. Abarca ojos, oídos, manos, pies, esa coordinación alterna entre ellos que ayuda a esa especialización hemisférica. Mucha gente habla de la gimnasia cerebral y hay actividades de gimnasia cerebral básicas donde lo hago yo con mis dedos, con los ojos, con las manos, pero la gimnasia cerebral también es marchar, es gatear. El niño que no gatea, pero que tiene un buen desarrollo neurológico, no va a necesitar gatear, supera esa etapa. Pero si no hay un buen desarrollo neurológico, el niño que no gatea va a tener problemas de escritura y va a tener problemas de lectura. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar actividad física, efecto Mateo. Lo que no logro hacer en su etapa, lo tengo que venir a hacer yo. Entonces puedo trabajar marcha, puedo trabajar gateo, puedo trabajar yo diversas actividades
de gimnasia cerebral que me permitan hacer esa alternabilidad. ¿Para qué? Para que yo pueda desarrollar los dos hemisferios cerebrales. El niño que tiene dislexia tiene un problema de desarrollo entre los dos hemisferios cerebrales. No hay una buena mielinización y entonces cuando lo que el niño piensa pasa al sistema de Broca, hay una pequeña distorsión y entonces el niño lo expresa diferente. ¿Cómo yo logro trabajar niños con dislexia? A través de actividad física. El método de lectura y escritura, el método gestual de Mabel Condemarín, es un método muy bueno para trabajar con niños disléxicos o con niños que no son disléxicos, que no tienen esa categoría ni la etiqueta de que son niños disléxicos, pero que les cuesta escribir. Hay niños que les cuesta distinguir la diferencia entre la P, la Q, la D y la B, porque básicamente es el mismo símbolo con una orientación diferente. Entonces yo lo trabajo con método gestual. ¿Por qué? Porque básicamente esas 4 letras lo que tienen es un problema que se le da al niño de hemisferios cerebrales. Y la gimnasia cerebral me ayuda a que puedan distinguir y que no puedan cometer errores ortográficos. Ojo con eso, la ortografía también es un proceso que se aprende a través de la actividad física. La pronunciación, la lectura correcta, la escritura correcta se aprende a través de la actividad física. El niño que no puede dejar un cuadrito de por medio o el niño que cuando termina la hoja se pasa a la siguiente hoja. Es un niño que lo que tiene es un problema de freno inhibitorio y el freno inhibitorio se trabaja con actividades físicas. Con el electri se trabaja con una cancioncita que dice las estatuas de marfil. Para los que somos ya un poco retro, se recuerdan que se jugaba antes OA. Esos son juegos que me trabajan freno inhibitorio. Cuando yo en educación física trabajo parrillas, no sé si hay algún maestro de educación física aquí, las parrillas son freno inhibitorio y el freno inhibitorio me sirve para que cuando yo esté trabajando en el cuaderno de cuadrícula, el niño pueda respetar. Cuando yo esté trabajando en el cuaderno de doble línea o de línea, el niño pueda respetar la hoja. Y todo eso es un proceso que se aprende en la actividad física. Y lo hablábamos anteriormente, el ritmo, el tiempo nos ayuda a esa fluidez de la lectura y escritura. El captar una sucesión de hechos, qué pasó antes, qué pasó después, ustedes lo trabajan muchas veces con los absurdos en preprimaria. Eso también es ritmo y tiempo, ¿ya? La noche y día, ritmo y tiempo. ¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy? Todo eso me ayuda para la organización correcta de los grafemas y la capacidad de interpretarlos, o sea, de leerlos. Ya cada grafema tiene un sonido y los grafemas unidos producen palabras, producen sílabas, producen palabras. Eso es lectura y escritura. ¿Dónde lo adquiero? A través de actividad física, ritmo y tiempo. Yo puedo trabajar tiempo a través del avioncito, por ejemplo. Estoy jugando avión. Ahí trabajo tiempo, ahí estoy trabajando freno inhibitorio, ahí estoy trabajando equilibrio, ahí estoy trabajando ritmo, ahí estoy trabajando lateralidad, que son pues habilidades que me van a servir para poder interpretar después lo leído y lo escrito. Por aquí lo he de tener, aquí está, cabal. Cuando yo hablo de lo leído y lo escrito, es porque yo enseño de lo concreto a lo abstracto, de lo general a lo específico. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Era lo que yo les decía, el niño que no puede dejar un cuadrito de por medio en su cuaderno, lo que tengo que hacer es tenerlo y jugar en el piso cuadriculado o jugar avioncito, ¿ya? Porque voy de lo general, que es la parte física, el avioncito, el trabajar en el piso, a lo específico, a lo abstracto, que es la escritura. El niño que se pasa a la otra hoja, que no tiene freno inhibitorio, yo lo voy a trabajar en forma concreta y voy a jugar electric, voy a jugar una serie de actividades que me permitan que el niño vaya corriendo y se quede quieto, para que entonces lo pase a lo abstracto, ¿ya? Para que el niño se respete el límite y que el niño pueda
en un momento dado, parar, frenar. Esa coordinación sensoriomotriz es un rol fundamental en la psicomotricidad, que básicamente es actividad física, donde trabajamos esquema corporal, orientación, esa estructura espacial, el ritmo, ¿ya? Y que nos va a permitir transportar e interpretar un hecho tangible, concreto, físico, a un hecho intangible, abstracto o específico, como es la escritura. No sé si alguien quería hablar. Muy bien. Condemarín dice que el aprestamiento es la disposición, el estar listo para determinado aprendizaje. Muchos de nuestros niños no están listos para leer y escribir. Mi invitación es que ustedes, maestros, maestras de preescolar, de preprimaria, vean si su aprestamiento ya se alcanzó. Es si sus niños están listos para leer y escribir. Si no lo están, hace falta aprestamiento. Y esto lo debería saber el maestro de primaria, por lo menos el de primero y segundo. Si no está listo para leer y escribir, necesitan más aprestamiento, pero lo deben de entender los padres de familia. En preescolar o en preprimaria se enseñan los prerequisitos para la lectoescritura. Estos prerequisitos son aspectos únicos y exclusivos al tiempo y a la forma en que se enseña y que se transmite el conocimiento a la edad del niño. Por eso es que el niño a los 6 años no está con una madurez, con un aprestamiento para entrar a primero. Por eso es que tenemos que respetar esos 7 años y a veces tenemos niños de 7, de 8 años que no están listos para primero. Pero lo tiene que saber el padre de familia. Insisto, 1, esa crianza afectiva positiva. Y 2, la escuela para padres como una orientación desde el centro educativo es indispensable para que los papás entiendan que hay una etapa de madurez en los niños. Y aquí tenemos asociados otra serie de habilidades como la postura, la lateralidad, el esquema corporal, el equilibrio, la coordinación ojo-manual. Tenemos óculo manual, óculo-pedal. Cuando nosotros enseñamos a escribir, esta coordinación óculo-manual es importantísima porque el niño mira cuando estoy poniendo muestra, escribe y tiene que volver a ver. Entonces tiene que ser óculo-manual, óculo, ¿ya? Porque el niño mira, escribe y vuelve a ver. Eso es aprestamiento, percepción y discriminación visual, figura fondo auditiva, visual, organización espacial, esa aprehensión de las manos de los dedos, la segmentación es importantísima, la segmentación, y por eso hablaba anteriormente de la motricidad fina y la gruesa. No se puede dar una separada de la otra. ¿Por qué? Porque yo trabajo motricidad fina con los dedos, ¿ya? Pero para poder hacer yo esto, tengo que tener una segmentación que va de la cintura a los hombros, al codo, a la muñeca, a la mano, a los dedos, y el aprestamiento, en este caso, la motricidad fina debe principiar con el dedo meñique hasta llegar al dedo pulgar. Por eso, el movimiento de pinza, yo lo tengo que trabajar con todos los dedos. Si yo solo vengo y trabajo movimiento de pinza con el índice y el pulgar, me estoy saltando, estoy dejando 3 dedos sin trabajar el mismo ejercicio y entonces voy a tener problema de tono muscular. Esto se hace con actividades físicas. Al principio yo les decía que sin contexto es pretexto, y hoy lo que yo pretendo es contextualizar a través de la ciencia, a través de toda la base científica, lo que se puede hacer a través de la actividad física, ¿ya? Que en este caso es el saber para poder aplicar. Más adelante, si se puede, pues tendremos un taller presencial donde ya todo esto
lo hagamos a pura actividad física. Que todo esto lo hagamos como estrategias de trabajo para poder organizarnos en nuestro salón de clase y trabajar la actividad física. Entonces, esa maduración general del cuerpo y la mente están integrados. No los puedo separar. Y ese proceso de evolución es único en cuanto a tiempo y a condiciones de cada niño. Ya lo habíamos visto, lo reitero. ¿Por qué? Porque no puedo pretender que todos mis alumnos aprendan de la misma forma y al mismo tiempo. Por eso es que los adultos, no todos, entienden, aprenden, comprenden y ejecutan una instrucción de igual forma. Porque tenemos el efecto Mateo. En algunos, afortunadamente, fue un buen efecto Mateo y no tuvieron problema y son personas que tienen sentido común. Pero si yo no trabajo los absurdos con los más chiquitos, voy a tener adultos sin sentido común, sin iniciativa, sin destrezas de aprendizaje, de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no lo trabajé a través de la actividad física en su momento. Por eso es que ahora ya no se habla de, se hablaba de, se me fue ahorita la palabra, pero ya no hablamos de estimulación temprana. Ahorita se habla de la estimulación oportuna, porque yo necesito estimular en cada etapa de la vida del niño, del joven, del adulto, del ser humano. Tenemos jóvenes, tenemos adultos, docentes, y de ahí para arriba, políticos, empresarios, padres de familia, que no tienen sentido común, que no tienen lateralidad, que no tienen coordinación, ¿ya? Entonces, yo tengo que enseñarles a los niños desde chiquitos a bailar, sino cuando vamos a una fiesta y está el meneíto, nos encontramos que hay un montón de gente que va en contra de todos y es al que empujamos y el que no deja bailar. ¿Por qué? Porque lo que no tiene es un buen desarrollo físico, no tuvo un buen desarrollo rítmico, no tuvo todo ese esquema de desarrollo físico que le permite conducirse en una forma coherente ya en un grupo social. Pero así tenemos a gente que se tropieza entre ellos mismos, tenemos gente con pie plano que no se trabajó desde chiquitos y entonces creció con el pie plano y muchas veces se tropieza, ¿ya? Tenemos gente que quiere patear una pelota y que patea al aire o que hace un lanzamiento y en lugar de lanzar recto le pega al que está a la par. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen desarrollo físico. Todo eso lo trabajamos a través de la actividad física y todo eso es necesario para la lectoescritura, porque es un proceso que va de lo concreto a lo abstracto, de lo general a lo específico. Y era aquí lo que hablábamos del aprendizaje significativo, ¿eh? Es la emoción que a mí me inyecta o la emoción que yo tengo con algo que estoy aprendiendo. Y por eso es que en la preprimaria hay mucha emoción, mucha actitud. Y por eso es que el aprendizaje significativo en la preprimaria es bien valioso. Los primeros 5 años de vida son importantísimos para el ser humano. Y yo le agregaría los primeros 6, donde es la casa y la preprimaria. Si el niño tuvo un buen desarrollo en esos primeros 6 años, va a tener un buen desarrollo de primero en adelante. Pero si no, ojo, si la casa no se hizo ese trabajo, le toca a usted, maestro de preprimaria, a usted, maestra de preprimaria, el trabajarlo. A usted, maestro de educación física, el apoyar. ¿Por qué? Porque si no, la primaria, el básico, si bien le va terminar una carrera o irse al INTECAP, al de aquí de Guatemala, para aprender un oficio, todo eso va a depender de cómo lo trabajaron desde pequeño.
el efecto Mateo está presente en estas personas, que el paso por la preprimaria valga la pena para todos, que sea lo que más recuerden. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo todavía tengo relación con mi grupo de compañeros de párvulos de la promoción 72 de la Escuela Ramón Gil de Chimaltenango, y nuestra seño de preprimaria, la seño Viole, todavía está viva y la visitamos y nos juntamos y tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Amigos de Parvulitos. ¿Por qué? Porque lo más significativo para nosotros, para mí, fue la preprimaria. Y entonces, que cada actividad propuesta por usted, maestro, por usted, maestra, sea una necesidad real para el niño de descubrir, de crear, de encontrar, de adivinar, de decidir, de sacar conclusiones, donde se ponga a prueba el razonamiento que nos va a llevar a la lectoescritura. Importante que le expliquemos siempre al niño por qué estamos haciendo cada actividad. Y lo otro, que le preguntemos qué aprendió y cómo se sintió. Porque aquí lo que yo estoy haciendo es motivando, uno, pensamiento, y dos, lenguaje. Y lo que el niño piensa y habla es lo que después el niño escribe. Y lo que escribe es lo que lee. Es una relación directa, ¿ya? Para la lectura y la escritura. Entonces, hay algunas herramientas como, por ejemplo, el mini atletismo, que es un programa de actividad física que la Dirección de Educación Física lo trabaja, donde hay 3 categorías, básicamente de los 5 años hasta los 12 años, abarca preprimaria y primaria, donde todas las actividades que se hacen ahí van encaminadas a fortalecer el desarrollo para la adquisición de la lectura y escritura. Entonces, por ejemplo, les decía yo, el niño que rompe o que calca a la hora de escribir, se trabaja con un ejercicio de mini atletismo que se llama lanzamiento de pelota blanda, que es lanzar una pelota y medir la distancia de lanzamiento del niño. No tengo pelotas de tenis porque son las ideales, pero puedo hacer una bola de papel, una bola de trapo, unos calcetines o calcetas que ya no sirvan, hacerlas una bolita y que el niño las lance, y poder nosotros poner señas y decir muy bien, sin movernos de nuestro lugar la vamos a lanzar, y vamos a ver cómo progresivamente el niño va a adquirir más fuerza en su bracito, que tiene que ser en los dos, y va a lanzar cada vez más lejos. Esa adquisición de fuerza es tono muscular, que después cuando el niño escribe va a poder graduar la fuerza con la que escribe y con la que borra. Y es la forma en que yo evito que el niño calque y rompa el papel, rompa la hoja de cuaderno. Pero ahí también trabajo orientación, trabajo coordinación óculo-manual, trabajo figura-fondo, porque al principio probablemente el niño quiera lanzar para el frente y le pegue al que está a la par. De hecho, nos pasa a nosotros los adultos. Pero eso lo puedo hacer yo de 1000 formas. Yo puedo venir y un día hacer bolitas de papel, y con una mano hago la bola de papel y con la otra extiendo la hoja de papel, y estoy trabajando gimnasia, ¿cómo se dice? Cerebral. Gracias, muy amable, gimnasia cerebral. Con eso estoy trabajando la gimnasia cerebral, pero después la bolita de papel, yo pongo una caja, el bote de basura, a medio salón de clase, que el niño escriba su nombre o que le haga una seña a su bolita de papel y que la lance, y a ver quién la mete dentro de la caja. Y no voy a dar premio, solo voy a felicitar a todos los niños, pero sobre todo al que lo logró. El niño se va a sentir autorrealizado, va a tener confianza en sí mismo. Les voy a enseñar a hacer origami, y el origami es pura gimnasia cerebral. Pero les voy a enseñar a hacer el avioncito, voy a hacer un avioncito.
Y con mis niños voy a hacer avioncitos y les voy a poner el nombre y que decoren el avioncito. Y entonces igual, que lancen el avioncito y a ver quién lo mete en el bote de papel o en la caja. Pero voy a invitar a los demás grados de mi escuela y un día voy a hacer un festival de avioncitos donde todos los niños en la escuela van a tener su avioncito y los van a jugar y no a la hora de recreo. Vamos a sacar a todos los niños en un horario donde todos vayan a estar lanzando su avioncito. Va a ser una actividad que al niño no se le va a olvidar, pero yo voy a trabajar lateralidad, voy a trabajar equilibrio, voy a trabajar un montón de actividades, de habilidades que me van a servir para la lectura y la escritura. Y no importa si está en párvulos o en prepa o en sexto primaria, todos deberían de participar porque todos necesitan esa actividad física con un desarrollo o con una intención específica. Este proceso de lanzamiento me sirve a mí para muchas cosas. ¿Ya? Ya los niños más grandes les va a servir para deporte. Por eso es que el profe de educación física, cuando principia a trabajar baloncesto, hay muchos niños que salen lastimados porque al rebotar la pelota, el primer rebote lo dan con la boca. ¿Por qué? Porque no logran graduar su fuerza. Cuando el bebé, cuando yo tengo al niño chiquito y le pido un cariñito y me da un chipotazo y me saca las lágrimas, es porque el niño no controla su tono muscular. Eso yo lo trabajo a través de actividad física. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo yo trabajar con actividad física a través del miniatletismo? Y un ejemplo nada más, último. Desplazamiento, que el niño camine y que el niño camine libremente. Y después le pongo al niño una línea con curvas, con zigzag, con un circuito cerrado como el signo de infinito y que el niño camine sobre la línea sin marearse, sin perderse, que al principio mire la línea, pero que después ya no pueda ver, ya no mire para abajo, sino que lo pueda hacer con una memoria motora. Eso se trabaja en el mini atletismo. Hay un desplazamiento y eso se llama, es una actividad de marcha. Y la actividad de marcha como disciplina deportiva, como lo que hace Barrondo, nuestro medallista olímpico, que es con los brazos que va llevando con los brazos que va llevando el ritmo y que va moviendo la cadera. Este movimiento me ayuda muchísimo para la lectura y la escritura. Y eso está en mini atletismo. Hay más de 30 ejercicios que me pueden servir para la adquisición de la lectura y la escritura. Muy bien. ¿Qué más aparte del mini atletismo? Hay también otro programa que se llama de habilidades básicas, que ese es un programa pues que yo lo diseñé con habilidades básicas de gimnasia, porque lo que trabajábamos era gimnasia escolar, pero que básicamente también nos ayuda a trabajar todas las habilidades básicas para la lectura y la escritura, como para el desarrollo físico de los niños. Y dos ejemplos de las habilidades básicas. Una era el avioncito, el niño en un pie con sus brazos extendidos, a ver cuánto tiempo aguantaba sin perder el equilibrio. Al principio era poquito tiempo, pero poco a poco el niño va adquiriendo más fuerza y por lo tanto más equilibrio. Y un niño con equilibrio es un niño que me va a escribir y me va a leer bien. Luego, el que corriera para atrás, ya sin ver. Al principio el niño se va a torcer, pero después el niño va a correr en línea recta, sin ver. Uno, seguridad en sí mismo, pero dos, no va a tener problemas de lectura ni de escritura. No se va a torcer cuando escribe en el pizarrón. ¿Por qué? Porque lo está practicando primero desde la parte concreta para luego hacerlo en una forma abstracta. El método gestual, que era lo que yo les decía, que pues por ahí alguien se ha de haber quedado con la duda de cuál es el método gestual. Mabel Condemarín, si ustedes lo buscan en el internet, les va a aparecer la cartilla del método gestual. Lo que no aparece es la forma práctica de hacer cada uno de los gestos.
Y aquí básicamente es que cada gesto tiene Perdón, tenemos problemas de accesar el grupo y no nos dejan entrar. Ahí vamos a ver quién nos puede hacer favor de ayudarnos con el acceso a la sala. Gracias, O creo yo que gracias, ahorita ya no está licenciado. permitido, ¿verdad? No, ya no está permitido. Yo le hice la observación a la maestra que después de las 7 de la noche pues ya no podíamos dejar ingresar a nadie, Ella pero está tampoco conectada tengo. desde las 6 y les mando capturas que ha estado en la Sí, capacitación y ustedes están negando el acceso. sí, Gracias. pero no he recibido ninguna. Ahorita no tengo nadie en la sala de espera. Voy a volver a refrescar. Muchas gracias, maestra. Es parte de lo que yo les digo. Miren, todo esto se aprende a través de la actividad física, porque la actividad física me enseña, uno, a ser paciente, pero también me enseña a universalizarlo, a comprender mucho del contexto. Pero esto es puro anuncio parroquial, ¿verdad? Entonces, retomemos el método gestual. Cada letra tiene un gesto que va asociado con el niño. Como es con los niños chiquitos, estoy todavía con la ley céfalo-caudal y próximo distal, y el niño identifica las letras. Al principio cuesta, pero media vez el niño logra identificar básicamente 5 vocales, 3 consonantes, el niño ya solito se va y aprende a leer y escribir. Cuando yo aprendí este método, mi hija mayor tenía 3 años y yo le enseñé a leer y escribir con este método. Ella después le enseñó a su hermano, que era 2 años menor, más o menos cuando ella estaba a los 6 años. Y este método la ayudó muchísimo. Ella en tercero primaria leía Harry Potter, porque ella ya leía y escribía perfectamente, mientras que sus compañeritos todavía leían libros con más imágenes y menos texto. Y ojo con esto, porque yo la llevé a un colegio y a veces uno comete el error como administrador en los colegios. Yo fui director de muchos, de este también, donde me dijeron, mire, le vamos a hacer el examen de ubicación. Y después me dijeron, mire, su hija está apta para tercero primaria y tenía 6 años. Y le dije, no, a ella le toca preprimaria, yo la traje para prepa. Si no me la aceptan, busco otro lugar. ¿Ya? Y le fue duro a ella y le fue más duro a la maestra, porque la maestra llevaba 15 actividades para mi hija y 5 actividades para el resto del grupo. Pero al final se le convirtió en una monitora y ella también ayudó a enseñar a leer y escribir a sus compañeritos. Y pues actualmente es una buena lectora. Es una persona que tiene pocas faltas de ortografía, que puede expresarse muy bien, pero es el proceso de la lectura y escritura. Puro efecto Mateo, se le enseñó bien de chiquita y entonces ya tiene esas habilidades de grande. Hay un taller que pues yo tengo la suerte de conocer y haber recibido el método gestual y haber hecho esta adaptación para Guatemala del método gestual. Funciona con adultos, funciona con niños sordos, funciona con niños con dislexia, funciona con niños de preprimaria, con niños de primaria, funciona incluso para un segundo idioma. Lo único es que no hay que usar el mismo método para enseñar los 2 idiomas porque entonces se confunden los niños. Hay un taller de lateralidad que también trabajamos, que básicamente es a puro ritmo y a puro trabajo neuronal, donde lo que yo estoy provocando es que las neuronas a través de sus extensiones puedan hacer recorrer ese impulso eléctrico y entonces se pueda dar ese desarrollo neuronal en el cerebro, pero esto nos ayuda para trabajar no solo la lateralidad, pero digamos, en el caso de la dislexia, por ejemplo, sí puede ser un problema de lateralidad que más adelante, como no se trabaja, pues se queda arraigado y nos da como producto un proceso disléxico en nuestros niños.
a mayor desarrollo interhemisférico, a nivel de Broca, del aparato de Broca, va a haber un mayor desarrollo y entonces el niño va a poder en un momento dado comunicarse tanto hablado como escrito de una manera efectiva sin que eso le ocasione ninguna dificultad. Y lo otro es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Las 8 razones por qué gatear. Cuando yo hablo del gateo, estoy hablando de esa segmentación que me da como consecuencia una buena lectura y escritura. El gateo me ayuda a algo fundamental, la postura. Para la enseñanza de la lectura y escritura yo necesito trabajar postura. Pero para que el niño se siente correctamente con sus 2 piecitos en el suelo, con su espalda pegada al respaldo de la silla, con su mano diestra apoyada sobre la mesa, con su vista al frente, ese es un proceso que requiere una automatización muy elevada. ¿Por qué? Porque la primera postura del niño es una postura que lo que requiere es que el niño esté acostado en el suelo. El niño cuando principia a escribir se acuesta en el suelo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, maestros, maestras, estamos en algún taller y vamos a hacer un papelógrafo. Muchos de nuestros compañeros se tiran al suelo. ¿Por qué? Porque esa postura prono es la básica. Ya para estar sentado correctamente es un proceso madurativo bastante sofisticado que yo tengo que trabajar. Y el gateo me ayuda para poder trabajar esa segmentación y que me permita que mis niños no estén sentados de una forma incorrecta. Y que a la hora de pintar, de escribir, de poner atención, sea de la forma correcta. Que en el momento en que el niño esté parado para hacer una ronda, para hacer una actividad lúdica, no tengamos a niños recostados en la pared o niños que se paran así con las manos entre la bolsa de lado. Miren ustedes cuánto maestro, cuánto adulto se para así. ¿Por qué? Porque hay un problema de segmentación que no se trabajó desde el inicio, es puro efecto Mateo. Y entonces tenemos adultos que no han logrado segmentar su cuerpo. Y lo que yo les decía, esto debe continuar en una forma práctica. ¿Por qué? Porque esta es la parte del contexto que me dice la razón válida, lógica, la razón científica de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que pretendo alcanzar. Pero el contexto es hacerlo ya en una forma práctica. Creo yo que, y sin temor a equivocarme, que todo lo que nosotros podemos hablar de la crianza, del desarrollo neuronal, del desarrollo motor, del desarrollo psíquico del niño, se da a través de la actividad física que se desarrolla en casa en un primer momento y en la escuela, en preprimaria, en un segundo momento. Si yo logro un aprendizaje significativo a través de la actividad física, lo que estoy haciendo es logrando que tengamos personas con un buen desarrollo en la lectoescritura. Personas que tengan un pensamiento crítico. Personas que tengan una actividad que pueda ser un criterio amplio, lógico. ¿Ya? Y no debo decirlo, pero entonces no voy a decir quién lo dijo, pero fue una de las 2 personas que va a estar en disputa el domingo. Y esta señora lo que dijo fue que todos los problemas de atención y de comprensión de la gente en nuestro país es nuestro mejor valor cultural. Me dolió tanto escucharlo, porque lo que está haciendo es dando la razón de que tenemos que hacer más trabajo en educación,
donde debe de haber más cobertura para la preprimaria. Acuérdense que es la única carrera normal, real, que queda. Donde debemos de trabajar más para promover clases como la educación física, como la música, como actividades manuales, con docentes especializados para la preprimaria, donde debemos de invertir más en nuestros maestros de preprimaria. ¿Por qué? Porque está claro que tenemos en nuestro país un efecto Mateo que no hemos logrado erradicar. Y ahí somos culpables los maestros que desde la primaria recibimos a nuestros niños y no hacemos nuestro trabajo bien hecho. Yo, como diría el mariachi, con esta me despido y yo de verdad le pido al Señor que bendiga el trabajo que el maestro y la maestra de preescolar realizan en beneficio de nuestros niños. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues estoy a la orden. Se durmió. Gracias. Ahora sí, yo creo que ahora sí ya se me escucha mejor. Ahora sí. Quiero pues hacerle énfasis, ¿verdad? En todos los comentarios que las maestras compañeras nos han dejado. Y es que están muy interesadas en saber más. La capacitación ha estado muy interesante. Le mandan bastantes felicitaciones. Muy bonita su exposición. No sé si alguien tiene alguna duda, pues puede escribirlo aquí en el chat y el licenciado con mucho gusto va a estar respondiendo todas sus preguntas. Marlene, gracias. Dice felicitaciones, licenciado, interesante e inspirador. Alguien preguntaba por el nombre del método, que es el método gestual, ¿verdad? De Mabel Condemarín. ¿Dónde podemos encontrar más información de ella? En internet pueden buscar Mabel Condemarín. Ella tiene varios libros y varios tratados, sobre todo de la primera infancia y del aprendizaje de la lectura y la escritura. Sin embargo, aparece la cartilla del método, pero no aparece, digamos, el procedimiento para trabajar el método. Yo tuve la suerte de recibir con ella el curso, entonces, y después hacer la adaptación a Guatemala, pero sí, de hecho, lo hemos trabajado ya creo que un par de veces por acá. Muchísimas gracias. Yesenia también, ¿verdad? Dice que gracias por el tiempo. Dios recompense su tiempo. Nos ha ayudado bastante. Carla dice felicitaciones. Aprendí mucho. Maritza Josefina también. Muy bonita exposición. Gracias, Ceci. Así que les agradecemos mucho esta oportunidad también a Guillermo por darnos esta plática, este taller tan interesante. Guillermo nos va a compartir su presentación para que nosotras también se las podamos compartir a ustedes por medio de correo electrónico. Y en estos momentos, pues voy a compartir el enlace para que ustedes puedan inscribirse, llenar el formulario y puedan así recibir su diploma de capacitación del día de hoy. No sé, Guillermo, si tiene alguna otra actividad o otra recomendación que hacernos. Aquí en el chat me preguntan, dice, ¿por qué es más fácil la lectura que la escritura? Y dice si la maduración del cerebro para ambas habilidades es diferente. No es que sea diferente, lo que pasa es de que lleva un orden. Acuérdense ustedes que cuando el niño juega, el niño chiquito juega, el niño habla y ahí se crea el lenguaje interior.
que es lo que después le permite al niño comunicarse. El lenguaje interior lo que me ayuda es a ese desarrollo de pensamiento en el niño. Y el niño va a expresar lo que siente y lo que piensa a través de la escritura. El niño va a leer y lo que necesitamos nosotros es que el niño se identifique, que el niño se traslade, que pueda crear un puente de lo que está leyendo. Cuando el niño se traslada, porque el niño está leyendo un cuento de un campo y el niño se va a imaginar estar en el campo, va a imaginarse el cielo despejado. Esa imaginación del niño, que es lenguaje interior, después la va a expresar a través de la escritura. Pero la escritura lleva un acto motor, que es la parte que va asociada. Por eso, en la lectura emergente, el orden, si ustedes se han dado cuenta, la grafomotricidad más o menos creo que lleva el puesto 7, donde se trabaja la escritura emergente, porque primero trabajamos, digamos, habilidades de pensamiento, vocabulario auditivo, vocabulario visual, primero trabajamos la conciencia fonológica. ¿Por qué? Porque todo eso es lenguaje interior. Por eso es el orden, ¿ya? Pero es importante que podamos entender y comprender que una cosa me lleva a la otra. Por lo tanto, es tan importante una como la otra. Es tan importante el juego individual, el lenguaje interno del niño, como que después ese juego sea en conjunto y los niños puedan platicar. Por eso les decía yo, es importante preguntarle al niño cómo se sintió. ¿Por qué? Porque lo que estoy yo haciendo es, uno, obligando a pensamiento y dos, obligando a comunicación, a lenguaje. ¿Ya? Una cosa me lleva a la otra. Por eso es que aparentemente son procesos diferentes de aprendizaje o de maduración, pero lo que pasa es de que uno me va abarcando el otro. Mientras yo consiga un proceso de lenguaje interior, el lenguaje interior me va a abarcar el lenguaje que pueda tener el niño para con los demás. Por eso es que el niño sordo que no tiene lenguaje interior no tiene comunicación para con los demás. En los colegios, escuela para padres les recomiendo, porque eso es importantísimo. No, la lectura emergente, pueden buscarlo, la lectura emergente tiene 8 pasos y también podemos hacer un taller de la lectura emergente y un diplomado incluso de lectura emergente, porque cada paso tiene sin fin de complicaciones, de implicaciones y sobre todo de actividades para su corrección. Excelente. La verdad es que sí hemos aprendido bastante, sobre todo de la importancia de la educación física, que a veces las maestras, como estamos enfocadas en que estén sentaditos, que tengan el aprestamiento, pero no la educación física como tal. Entonces, esto realmente nos abrió bastante la mente para ver más allá y saber que esto también es parte importante del desarrollo cognitivo que le debemos de dar a los niños desde las edades tempranas. Así que muchísimas gracias, licenciado, nuevamente por esta ponencia. Agradecemos en nombre de la Junta Directiva. Y pues con esto cerramos, ya enviamos el enlace para que todas puedan unirse, ¿verdad? Y poder formar parte de AMEP y que puedan recibir también su diploma de esta capacitación. Así que sin otro particular, nos despedimos. Buenas noches, perdonen una molestia. ¿En dónde es que está el enlace? No sé si todas ya lo llevan. Lo compartimos exactamente hace unos 5 minutos. Lo voy a volver a compartir. Gracias. Sí, porque no está.
Y no lo han llenado la mayoría. Gracias. Por favor. Muy bien, ahorita lo comparto nuevamente. ¿Hay alguien con la mano levantada? No sé si será alguna duda o será con relación a lo del enlace. Sí, Frinet fue la que ahorita solicitó el enlace. Ahorita ya lo estaba hoy compartiendo nuevamente. Gracias, Frinet. Gracias. Muy bien, no me queda más que agradecerles la oportunidad, que tengan una feliz noche y que no se olviden que el domingo tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Así que es de hacer valer nuestro pensamiento y nuestra opción. Gracias, licenciada. Nosotros reiteramos nuestro agradecimiento por esta oportunidad de poder participar con nosotros y esperamos poder contar más adelante. El Congreso ya es en octubre, como todos saben, y contar con este tipo de actividades, de estas charlas que son bastante significativas, es enriquecedor para las maestras de preprimaria. Así que también esperamos contar con usted para el Congreso que se llevará a cabo en octubre. Muchísimas gracias y pues estamos siempre a la orden. Bendiciones y que tengan una feliz noche. Feliz noche para todas. Voy a dejar abierta un poquito más la sala para que tengan la oportunidad las demás de poder revisar el link. Si alguien no lo ha hecho, entonces voy a dejar la sala abierta unos minutitos más. Gracias, bendiciones. Gracias, Carla, por tu participación. Gracias, buenas noches. Feliz noche, gracias.